Muy buenos días, mi nombre es Helen Sofía Peña Castro, soy estudiante de la carrera de Enfermería. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Enfermería y Sociedad 2 y el día de hoy nos encontramos con el licenciado José Luis Yepes, de Colombia. Que nos visita desde Colombia, como ya dijo. Estamos haciendo una entrevista vinculada al Congreso ReLEEN 2026, quien él ya impartió una ponencia que fue de mucha satisfacción para nosotros los hondureños. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo, licenciado, Sí. con que le realicemos No hay la ningún inconveniente. entrevista? Ok, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo debe responder el currículo a la diversidad cultural y social? Pues realmente el currículo debe responder de la manera formal. Como bien lo decía ayer en mi ponencia, muchas veces el currículo responde de manera en el currículo que denominamos currículo oculto. Entonces es muy poco los docentes o los licenciados que generan la formación que responden a esas necesidades. Muchos de los currículos revisados actualmente no responden a las necesidades ni culturales ni sociales y no se adaptan a las necesidades de su propia población, es decir, a sus estudiantes. Si eso estuviera más formalizado dentro de los estatutos o dentro del currículo formal que nosotros conocemos para implantarles a ustedes, yo creo que la visión sería diferente, porque muchas veces, muy pocas veces se habla de diversidad cultural. Sí, lo mencionamos en algunas clases, bueno, esta ciudad o esta región tiene diferente diversidad, tiene diferente sociedad, socialmente está adaptada para otras cosas, pero como puntualmente en el documento oficial no está mencionado. Entonces ahí es donde empiezan los vacíos que a veces no hacen que comprendamos realmente cómo es una cultura y cómo es una sociedad. Okay. La segunda pregunta sería, ¿qué ajustes realmente forman una formación inclusiva? ¿Qué ajustes forman una... ¿Me repites? ¿Qué ajustes realmente ayudan a formar una formación inclusiva, como en el aprendizaje pues académico? La parte documental. Como segundo punto, la formación de los docentes. Muchos docentes no se forman en cultura, en diversidad, en sociedad, y se forman en una rama específica. Es de entender de que los licenciados, como es acá en Honduras o en Colombia, como somos los enfermeros, los profesionales no se forman en ese tipo de áreas, que debería ser un área que cuando tú sales de la escuela o de la universidad, a ti te forman como licenciado general o enfermero general, sí, pero no te dan una rama específica. O sea, como que aprendes de todo, pero a la vez como que desaprendes lo que no te interesa. Entonces, cuando ya llega uno a las realidades, a los hospitales, a los barrios, a las comunidades en general, muchas veces no sabemos realmente estos conceptos. Si tuviéramos esos conceptos un poco más arraigados o más implantados, porque tenemos mucha sociedad diversa, me imagino que aquí en Honduras es igual, o sea, sí, la parte multicultural, pluriétnica, es bastante amplia. Entonces, si tuviéramos eso, sería muchísimo mejor para que ustedes tuvieran mucho más abarcaje en el conocimiento. Sí, tiene mucha razón. La tercera pregunta es, ¿qué papel tiene la investigación participativa en la transformación cultural? La investigación participativa en la transformación social. Pocas veces se habla de investigación de diversidad, pocas veces, siempre hablamos desde la diversidad, desde la parte de género, desde la parte social, pero muchas veces desconocemos la diversidad emocional, la diversidad cognitiva. Entonces, si la investigación se profundizara en los diferentes tipos de diversidades, yo creo que la visión y el concepto que tenemos en la participación social sería completamente diferente. No es lo mismo decir, vamos a hacer una investigación sobre diversidad de género y qué pasa dependiendo si es hombre o si es mujer, a decir, vamos a hacer una investigación sobre diversidad emocional, qué pasa con las emociones de los estudiantes que vienen de cierta región, del que es foráneo, de que es local. Eso cambiaría un poco el concepto de lo que entendemos en cuanto a la participación social. Muy bien. ¿Usted cómo evitaría que la inclusión se limite a hacer un discurso institucional? Yo creo que es como lo hablo a partir desde el concepto de salud mental. Si yo hablo de inclusión, tengo que hablar de salud mental inicialmente. Pero ¿cómo hago para partir de eso? Reeducando constantemente. Si yo no lo hago sino una sola vez y dejo que quede en el olvido, pues no va a impactar significativamente. Porque ¿qué pasa cuando usted va a hablar de hipertensión? Usted va a hablar de hipertensión y llega a sus comunidades y siempre habla de hipertensión, siempre habla de diabetes. Pero ¿cuántas veces hablamos de inclusión? Una o ninguna, o a veces. Entonces, si lo hacemos de igual manera y le damos igual prioridad que cuando llegamos a hablar de
de diabetes, de hipertensión y de todas esas enfermedades cardiovasculares, yo creo que el concepto sería diferente. Si seguimos reeducando a las personas de lo que es inclusión, inclusión no es solamente cambiar el lenguaje, eso hace parte de un punto tal vez, pero inclusión es decirle a ti o a ustedes el día de hoy, ¿hablan lenguaje de señas? ¿Saben cómo entiende un estudiante que no tiene esa capacidad? ¿O saben cómo en Colombia sucede mucho de que he visto muchos de mis estudiantes con discapacidades físicas? La parte física pues es importante, pero digamos si aquí no hubiera ascensor, ¿cómo llegaría un estudiante al último piso? ¿Qué haría la universidad para eso? Porque pues no sé, digamos que son conceptos que hablar de inclusión no es solamente hablar de lenguaje, es hablar de muchísimas cosas más. Sí, porque la inclusión es un espectro muy amplio. Ajá, entonces. Totalmente. Y ya por último, ¿qué aprendizajes considera que serían pertinentes para Honduras, de su país? Aprendizajes de Colombia. Aprendizajes de Colombia. He conocido poco del aprendizaje de acá, pero creo que me llevó a algo muy importante, es que tienden a ser un poco más diversos de los de que he notado. Entonces, en vez de, digamos, de traerles de Colombia, yo creo que me llevo más de ustedes en el concepto de que, por ejemplo, el hecho de no estar en uniforme blanco, que para nosotros es un símbolo en Colombia. O sea, aquí una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que el estudiante de medicina es el que utiliza uniforme blanco. Sí. El enfermero, ustedes están utilizando en este caso uniformes verdes, eso allá se ven uniformes azules oscuros, pero para la parte, digamos, de clase, para la parte clínica y demás, siempre nos han implantado la idea de que tiene que ser sí o sí un uniforme blanco, no podemos variar en esos conceptos. Entonces creo que son cosas importantes que me llevo de acá desde Honduras, y más que venir a traerles, pues yo quisiera venir de pronto en algún momento, quizás si se da la oportunidad, venir acá a mostrarles un poco el proceso de inclusión, de diversidad, de cómo trabajamos desde la educación emocional, desde la salud mental, y eso sería como chévere en algún momento. Desconocía ese dato de que utilizaban Sí. uniforme blanco. Desconocíamos completamente ese dato, lo vimos con una compañera desde Colombia y pues realmente nos llamó mucho la atención porque no entendíamos no nos distinguíamos realmente de cuáles eran los licenciados en enfermería y cuáles eran los estudiantes de otras carreras. Cuando ya entendimos la diferencia dijimos, wow, qué bien que se atreven a cambiar un poco el paradigma de lo que es la enfermería. Sí, hay muchos uniformes y diversos colores aquí en la universidad. Sí, eso he notado. Todavía no los distingo muy bien, pero sé que el verde son las licenciadas en enfermería. Okay. ¿Algunas recomendaciones que usted tenga para los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Honduras? Yo la mayor recomendación que siempre les doy a todos mis estudiantes es que se atrevan a todo, que no se queden con nada, que no se guarden esas nuevas ideas, que no se guarden esas nuevas ideas para la parte de investigación, a la forma de cuidado del paciente, que no cambien su forma de ser. Si ustedes tienen una forma de cuidado, sigan impartiendo esa forma de cuidado, o sea, que no se dejen reprimir por el sistema. Creo que es lo más importante. ¿Le gustaría compartirnos alguna frase que usted tenga del aprendizaje? Ay, no, pues frases muchas, pero creo que la frase que más recuerdo en este momento es que educar siempre ha sido un acto político que genera rebeldía y que genera cambios a nivel social. Eso creo que es una de las frases que más uso. Muchas gracias, Pues estamos muy agradecidas, esperamos le haya gustado su estadía en Honduras. Sí, no. Lo único ha sido el calor, que me ha dado un poco duro, ya lo han notado, sí. Pero significativamente he amado el pueblo hondureño por su hospitalidad, agradecido por este espacio también, entonces nada, muchas gracias. Muchas gracias.